Eh, Vamos a seguir con el bloque sanitario. Ahora viene Osakidetza, el bloque que tan amablemente nos han ayudado a completar. Primero, agradecerles que vengan. Segundo, que nos perdonen las molestias que les causamos por todos los cambios de días, horarios, y que al final fue como al principio queríamos, más o menos. Y va a empezar Pedro del Río y luego continuará Enrique Fernández. Y luego habrá la sorpresa. Cuando quieras, gracias. Gracias, León, buenas tardes. Nosotros también agradecemos la invitación, por supuesto. Nos han propuesto que os expliquemos el procedimiento sanitario que tenemos en urgencias, concretamente en el tema de los incendios, y para que os hagáis un poquito con el conjunto de la media hora que tenemos por delante. Yo trabajo fundamentalmente en coordinación médica y os voy a dar en esos primeros 15 minutos cómo lo hacemos o cómo lo vemos desde coordinación médica, y a continuación el doctor R. Fernández seguirá desde los equipos de emergencia, que es donde habitualmente él se maneja. He querido empezar aprovechando un estudio que hizo en el 2011 la Fundación Mafre sobre víctimas de incendio, que me parecía curioso. Concluye que en nuestro medio, afortunadamente, se producen pocos incendios, a pesar de lo cual, cada 2 días muere una persona en el contexto de un incendio o de una explosión. El riesgo de morir, curiosamente, es mayor en ciudades pequeñas que en ciudades grandes, y en los meses de invierno, cuando más personas mueren en el contexto de un incendio, con la curiosidad que en el mes de diciembre multiplica por 6 la incidencia de muertes con respecto al mes de abril, que es en el que menos muertes se registran en el contexto de incendios. En el tema horario, sobre todo, se registran hasta casi un 50% entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana, y por edades, por debajo de los 15 años la incidencia de mortalidad es del 2%, y por encima de los 65 años pues casi llega al 40%. Otra curiosidad, y es que los hombres, por encima de los 85 años, duplican el riesgo de morir en los incendios frente a las mujeres. Se ve que las mujeres corren para afuera y nosotros corremos para adentro. Somos así de tontos. Hasta el 70% de las víctimas se producen dentro de los edificios, y 2 de cada 3 muertes se producen en los 3 primeros pisos. Entre las causas más frecuentes de incendios en edificios tenemos, como no, el hábito de fumar, la utilización de aparatos generadores de calor, y por último, pues este desastre, los aparatos eléctricos. Ciñéndonos a la parte nuestra, que es el protocolo sanitario en intervención de incendios, que es el que manejamos nosotros en emergencias de Osakidetza y que se revisó por última vez en agosto del 2012, nosotros distinguimos los incendios en esos 2 grandes bloques: incendios urbanos e incendios industriales, y dentro de ellos 3 niveles, que os voy a pormenorizar ahora. En un nivel 1, dentro de los incendios urbanos, están los incendios en exterior, que son de pequeñas dimensiones, esa papelera que hay que pagar fuera de ahí. En un nivel 2 tendríamos el incendio de vivienda o de bajo comercial, y en el nivel 3, el gran incendio urbano, como el que hemos tenido hace poco en Vizcaya. En los incendios industriales también 3 niveles. En un primer nivel, los de pequeñas dimensiones en el exterior de industrias o almacenes. Nivel 2, los que se producen en el interior de naves industriales. Y en nivel 3, el gran incendio industrial. Cada incendio de estos va a requerir una activación de recursos sanitarios. El proceso empieza con una recepción de la llamada, en la que se recoge toda la información que se puede, por supuesto, qué es lo que ocurre, dónde está ocurriendo eso, muy importante, tipo de edificios, los peligros potenciales que hay, la altura a la que se origina, y eso los bomberos lo sabéis muy bien, y, por supuesto, lo que más nos importa a todos, la presencia o no de personas y cuántas personas hay en ese siniestro. Eso nos permite asignar un nivel de incendio, como os acabo de comentar, y en función de eso activaremos unos recursos sanitarios adecuados a todo esto. En un nivel 1 de incendios urbanos, normalmente nosotros no mandamos nada, salvo que los bomberos que hay allí o el mando de bomberos nos reclame una asistencia, una ambulancia. Veréis que aparece luego en siglas SVB, SVA. Lo tenéis que traducir. SVB es un soporte vital básico, la ambulancia normal, y SVA es la avanzada, medicalizada, que conoce el personal, que es la más potente, vamos a decir, con todo el respeto para las básicas, que también hacen su labor, sin duda. En un nivel 2 tenemos en cuenta, por estudios estadísticos, estas diferencias. Es decir, si el siniestro se produce en horario diurno, en días laborales, entre las 8 de la mañana
y las 8 de la tarde, que es cuando la gente normalmente, si tiene trabajo, está en ello, hay poca ocupación de las viviendas. Nosotros inicialmente, si no tenemos más información, damos una respuesta de mandar una ambulancia básica, SVB, y si ya la información tiene más entidad, añadiríamos una medicalizada. Si por el contra es en horario nocturno, en días laborales entre las 8 de la noche y las 8 de la mañana, o días festivos las 24 horas, en ese caso atacaríamos inicialmente con un soporte vital avanzado al que añadiríamos una básica, y en función de la información que vamos obteniendo, vamos añadiendo más vehículos, llegando incluso a lo que catalogamos como IMV, que más adelante os voy a dar una pincelada, porque además también lo van a comentar luego unas compañeras. IMV son siglas de incidente de múltiples víctimas. En un nivel 3 de incendios urbanos, la respuesta inicial va a ser una avanzada con una básica y, como antes, si la información nos dice que hay muchas víctimas, entraríamos con el concepto de IMV. Una visión global de todo ello. ¿Qué es el IMV? El IMV, sobre todo, nos permite a nosotros, a los coordinadores, en función de la información, dar unos niveles y con esos niveles una respuesta que al menos hemos visto que es la adecuada, porque normalmente son un gran desastre. De tal manera que, si tenemos información de que en el siniestro hay entre 2 y 4 personas que hemos catalogado con las tarjetas estas de emergencia a nivel rojo, es decir, aquellas personas que tienen un riesgo vital en los próximos minutos y no actuamos rápidamente, o hay entre 5 y 10 personas de diversa consideración, le damos a eso un nivel 1, y eso significa que vamos a responder con una ambulancia medicalizada, 2 básicas, alertaríamos a una tercera, y si es de día avisaríamos a los ambulatorios de la zona, pues para que por lo menos puedan asumir lo menor y lo mayor se vaya a hospitales de mayor nivel o a centros de mayor nivel. Si la información es que tenemos entre 5 y 10 rojos, o la cantidad de personas afectadas está entre 11 y 25, de diversa consideración, sería un nivel 2, 2 ambulancias medicalizadas, 3 básicas, avisaríamos a los ambulatorios en horario diurno, alertaríamos a un tercer recurso medicalizado y activaríamos el furgón de IMV, que es una ambulancia, un vehículo especial que está dotado de las tiendas estas que sobre todo vemos en los siniestros de Madrid, y además en los parques de bomberos tenemos unos arcones con un material sanitario que alimenta a lo que ya llevan de por sí tanto las básicas como las medicalizadas. Si se supera lo que acabamos de comentar del nivel 2, sería el nivel 3, con todo, 3 medicalizadas, una básica por cada 7 personas afectadas en el lugar, los ambulatorios, el nido, y una cuarta medicalizada, y nosotros por lo menos nos paramos aquí porque en Guipúzcoa tenemos 4 medicalizadas, afortunadamente. Ya, en fin, tendríamos que tirar de lo que fuera. El IMV, aparte de esa respuesta de esta manera, va a suponer que en el centro coordinador, que es la parte que más me aprieta a mí, va a haber una reorganización de tal manera que un médico y un operador de radio van a ser operativamente separados para atender exclusivamente este siniestro. Y además de eso, va a haber una reubicación de las comunicaciones por tetra. Claro, fijaros, mandamos ahí, vamos a ponernos en el nivel 2, que es cuando realmente nosotros activamos el concepto de IMV. En el lugar serían 2 medicalizadas, 3 básicas, más una cuarta, son 5 vehículos, y todos esos vehículos hablan a la vez con el centro coordinador, saturan las comunicaciones. Entonces, lo que se ha dispuesto es que todos los recursos que van hacia el lugar se ponen en una forma de tetra que llamamos Emergencias Guipúzcoa 2, y de esos recursos, el conductor de la primera medicalizada, que va a ser el responsable de transportes, y el médico de la primera medicalizada, que va a ser el titular del puesto médico avanzado, son las personas que comunican con todos los recursos en Emergencia Guipúzcoa 2 dentro del siniestro, y solo esos 2 pueden comunicar con el centro coordinador de tal manera que no sea un caos las comunicaciones. Aparte de eso, por supuesto, pues se habla o se informa al responsable de emergencias, porque ellos tienen más poder que nosotros para activar todo lo que haga falta. Se avisa a los hospitales para que se vayan preparando, tanto en urgencias como en quirófanos, ambulatorios próximos, el resto de empresas de ambulancias, Cruz Roja, Día, incluso las privadas también, que nos ofertan vehículos colectivos, pues para llevar a personas que estén con una tarjeta verde, por ejemplo, ¿ya? Incluso se alberga
comprende la posibilidad de avisar a las provincias limítrofes. Quiero recordar que cuando ocurrió aquel desastre de Madrid del 11M, trabajaba entonces en La Rioja y hubo solicitudes desde Madrid hasta todas las provincias y llegó incluso hasta La Rioja a ver cuántos estábamos dispuestos en ir a Madrid a ayudar en aquel evento. Y esta situación, una vez que empieza, no concluye hasta que no llega el último de los heridos a un centro hospitalario. Y la evacuación a los centros hospitalarios con la información va a ser siempre la más óptima, de tal manera que no va a llegar una herida abdominal a un ambulatorio, ni va a llegar un esguince de dedo a un hospital terciario. Esa es labor del médico coordinador, que a través del médico del PMA será informado en todo momento y él decidirá aunque sea un hospital más lejano, sí será siempre el más operativo. Y eso es una pincelada sobre lo que es el IMV dentro de estos eventos que estamos comentando. Siguiendo con la dinámica que seguíamos antes de los incendios urbanos, terminábamos con los incendios industriales, que básicamente se catalogan de la misma manera. Aquí, si acaso, nosotros extremamos más las precauciones, pues por el riesgo tanto exposición, explosión como inhalación de lo que puede haber allá, y vamos a tener especial cuidado a la hora de la aproximación. En principio nosotros nos vamos a parar a 150 metros, a falta de que el mando de bomberos, del que siempre estamos pendientes, otra cosa es que nos comuniquemos más o menos, nos diga que nos podemos acercar más o que no, nos tenemos que alejar todavía más por el riesgo que pueda haber. La catalogación que os decía antes, también un nivel 1, en el que normalmente solemos mandar una básica, si no para el incendio, que es menor, sí para atender a los bomberos, que también corre vuestro riesgo, lógicamente, y si estos también nos solicitan una medicalizada, lógicamente se añade. En un nivel 2, básica y medicalizada con la petición, nivel 3, medicalizada y básica, y en función de la información volveríamos a recoger el concepto de IMV para mandar pues todo lo que haga falta para atender aquel siniestro. Para terminar mi exposición, quería pues que vieran ustedes cómo trabajamos. Yo no veo en mi pantalla de monitor, no veo el siniestro, lo que yo veo es esto. Yo a través de esto me informan de todo lo que está ocurriendo. Y esta exposición es tragicómica, se lo adelanto, y es un ejemplo de un osito pequeño que se hace grande, y que no es tan vieja, fíjense que es del día 30 de enero de este año. Entonces es un evento, estas dos líneas a mí me dicen que la agencia B, que es el SOS 112, me está informando a D, que es Osakidecha, de que hay un incendio urbano, y me dicen, quédense por favor con los tiempos, 19:48, me dicen que hay un incendio, hay gente intentando apagar un fuego, solicitan una ambulancia en prevención. Vale, activamos un vehículo para allá, unas líneas después, 7 minutos después, nos añaden un vecino de un cuarto piso, ya tenemos altura, es un cuarto piso, hay mucho humo en la escalera, no pueden, utilizan un plural, ya hay varias personas, incluso pues entra dentro del piso y por todo, vemos que es una vivienda de 4 plantas. He cambiado el formato porque es un poquito farragoso verlo aquí, pero vamos por presentarles la carátula esta. Y entonces sigue el evento de la siguiente manera. Habíamos pensado, cuarto piso, varias personas, digo, vamos a activar otra ambulancia, pero es que 2 minutos después me dicen que Policía Municipal dice que el fuego está apagado, pero nos solicita una ambulancia para una mujer con una crisis nerviosa. Esta señora tenía a su perro en el 3er piso y estaba muy nerviosa por el perro. 2 minutos después, la Policía Municipal nos dice que ya han llegado los bomberos, lógicamente vosotros tenéis unos camiones más pesados, os cuesta un poquito más, y arroja 2 compañeros de la Archaña y un policía municipal han subido para ayudar a un vecino. La ambulancia que ha llegado está atendiendo la crisis de ansiedad y nos dicen que todavía sale un poquito de humo, en fin, 22:14, que serán 25 minutos aproximadamente después del inicio del suceso, nos dicen que el escenario está tranquilo. La Policía Municipal dice que el fuego está apagado, se ha calmado la señora de la crisis y la ambulancia nos dice que por si acaso se van a quedar a ver qué es lo que ocurre, porque siempre es espectacular todo aquello, ¿no? 22:44, es decir, 50 y pico minutos después nos dicen que el fuego se ha reavivado, que los bomberos están trabajando y que ya nos informarán de lo que ocurre. Y 4 minutitos después nos dicen que esa ambulancia también ha recibido a uno de los archañas que tiene síntomas de que ha inhalado humo y que lo están atendiendo, evidentemente. Decidimos entonces mandar una segunda básica. 20:48, tendríamos que haber mandado una medicalizada, según lo que os he expuesto antes. Se mandó una segunda básica y nos añaden que están atendiendo al otro archaña y al policía municipal, los 3 intoxicados por humo. Los bomberos informan que están sofocando el fuego, que hay mucho humo y afortunadamente el ascensor no funciona.
21:15, que estamos casi en 2 horas ya. Son los bomberos ya los que nos confirman que el fuego está sofocado, que las ambulancias están atendiendo a los agentes que han salido antes, que no hay personas en el edificio, pero 15 minutos después, lo de siempre. Han aparecido 2 vecinos afectados por la inhalación de humo que les están atendiendo. Saben ustedes, y si no se lo comento, cuando viene una inhalación de humo, en el momento uno puede toser más o menos, pero si ha sido importante o los productos han sido tóxicos, los pulmones empiezan a hincharse, a edematizarse, y es un proceso que dura de 6 a 12 horas. Entonces, claro, estos primero se han quedado fuera y luego cuando ha visto que qué tal, parece que me empieza a costar y se arriman a las ambulancias. 2 vecinos afectados. Al poco rato atienden a otro con quemaduras en la oreja y mordedura del perro de la señora del principio, que han intentado cogerlo, ¿ya? Y a las 21:39 otra mujer que aparece. Y ya la guinda del pavo es que aparece un niño de 11 meses que ocupaba el piso de abajo con respecto al encendido, con un llanto inconsolable que para nosotros es muy significativo. Ya no es susto, sino que un niño está mal. No solicitan más ambulancias. Añadimos entonces, ya cuando el osito se ha hecho grande, 3 ambulancias más al lugar. 21:50 horas, los bomberos informan que el fuego está sofocado por completo, que hay que ventilar el edificio, habrá que realojar a algunos vecinos. 21:50, 22:13, imagino que los bomberos han recogido todo su aparataje, quieren salir, pero hay 2 ambulancias que les estorban y nos piden que por favor las movamos. Balance final. Pues un evento que había empezado a las 19:48 y que a las 19:58 estaba apagado 10 minutos, realmente ha tardado 2 horas y 25 minutos en ser controlado. El total de heridos afectados ha sido de 9, de los cuales 7 han tenido que ser trasladados, y finalmente hemos tenido que mandar, no 4, si han contado ustedes, eran 5 vehículos los que hemos tenido que mandar al lugar. Y es un poquito cómo se ve desde arriba la exposición. Ahora les voy a dejar con el compañero que lo ve desde abajo y que añadirá algunos datos más a esto. Gracias, señor. Bueno, buenas tardes a todos, arratsaldeon. Por lo primero, gracias por la invitación a los responsables de las jornadas y a todos ustedes por acudir a estas jornadas. Yo soy Fernández Barrera, trabajo en las ambulancias, soy médico, estoy aquí en la zona de Donostialdea y bueno, pues como ha dicho mi compañero Pedro, os voy a hablar un poquito del protocolo sanitario de intervención en incendios desde el punto de vista nuestro, de la ambulancia, ¿de acuerdo? Como en todos nuestros trabajos, cuando nos planteamos los incendios, como en cualquier otra actividad, tenemos una serie de objetivos, ¿vale? Entonces, estos objetivos que nos planteamos, el primero de ellos pues era adecuar la respuesta sanitaria a las situaciones de potencial riesgo en caso de incendio con víctimas, que es lo que nos ha expuesto ahora Pedro del Río, con estos niveles de fuego urbano, de fuego industrial, de incendio mejor dicho, y luego los niveles asistenciales y qué recursos vamos a tener para esos eventos. Otro de los objetivos que nos planteamos es determinar todas esas acciones preventivas que podemos hacer desde la ambulancia y asistenciales, en este caso si llegáramos a un incendio. Y finalmente coordinar esa respuesta con esos otros grupos que intervienen en este tipo de situaciones. Una vez que nos planteamos los objetivos, pues vemos una serie de lecciones aprendidas. Y estas lecciones aprendidas, pues viendo cómo nos ha expuesto un caso típico que pasó ahora en enero, pues vamos viendo que la situación es la que es, cómo la ven ellos en coordinación, cómo está todo estructurado, pero al final el nivel es uno, luego los recursos son otros y las víctimas al final son de un tipo y de otras características. Pues en esas lecciones aprendidas, pues vamos viendo que teníamos que trabajar la seguridad en la escena. La seguridad en la escena, tanto de los intervinientes de esa escena como de las víctimas que nos encontramos en un incendio. Teníamos que trabajar otra lección aprendida en cuanto a la organización, de los espacios y de los accesos. Y luego, propiamente dicho, la atención sanitaria. Es un poco el perfil que nosotros más controlamos, pero que también teníamos que trabajar. En esas lecciones aprendidas, pues veíamos un poco el tema de la seguridad. Y en este tema de la seguridad veíamos que nos encontramos con situaciones comprometidas para los intervinientes. Para los intervinientes bien porque entraban sin equipos de protección o situaciones que les afectaban por heridas, por temas de humo, etcétera, etcétera.
también nos encontramos que teníamos un tema de seguridad con vecinos, ¿no?, que en un principio no tienen un riesgo inminente, son personas sanas, pero al ser evacuadas pues se encuentran con este aliado del fuego, que para nosotros no lo es, que es el humo, ¿eh? Y luego pues otro tipo de intervinientes de seguridad, pues en esas otro factor que aparecen en estos incendios, que son los curiosos, el público, pues toda esa gente que interviene y que está ahí en estas situaciones. Bien. Quería un poquito pues poner una serie de fotos para exponer todo esto, que son fotos sacadas de nuestra organización, de situaciones a las que hemos ido nosotros, otras están sacadas del Google, que son de periódicos, de situaciones también pasadas aquí en el País Vasco. Y aquí pues en estas lecciones aprendidas, seguridad, hemos hablado, pues vemos una escena, de acuerdo que no es un incendio, pero bueno, en esta escena pues vemos como los bomberos pues van con sus equipos, van todos con su equipo de protección personal, con sus cascos, y como pues nosotros, de acuerdo que no es un incendio, pero bueno, en principio vamos sin el material, y de esto pues efectivamente hemos ido aprendiendo y ya pues nos vamos colocando pues nuestros cascos, nuestras gafas de protección, los guantes, y ya en las intervenciones en las que sospechamos que puede haber un riesgo de heridas, etcétera, etcétera, pues ya lo tenemos. Lo mismo que el chaleco, que es un chaleco pues que ahora según la normativa vigente pues es un chaleco pues con sus reflectantes de 3/4, y un poco que se nos identifique a qué organismo pertenecemos. Siguiendo un poquito más con la misma diapositiva anterior, pues también hemos aprendido cómo los bomberos se organizan entre ellos. En principio es un coche, van todos ellos con sus cascos y ya tienen preparado, y ellos tienen un poco sus papeles distribuidos, pues unos pues ahí andan la cizalla, y ellos ya tienen quién es el responsable de aguas, y si en este momento el coche prendiese fuego, pues ellos ya saben a quién le corresponde salir corriendo con las mangueras. Esto que voy a decir ahora es una tontería, pero me hizo gracia cuando estuve buscando las fotos, porque no son tan buenos y tan perfectos los bomberos, y les hemos pillado, porque si veis en esta foto, pues todos van con su equipo, pero si al cámara le decimos que se mueva, en realidad el que llevaba el casco puesto en la anterior diapositiva es un tramposo, porque se lo ha quitado aquí, entonces ya me quedé más tranquilo. ¿De acuerdo? Siguiendo con la seguridad, por lo que hemos hablado, ¿no? Pues el tema del humo, de esos intervinientes que en un principio están sanos y pues son evacuados pues por gente que no sabe o por testigos, y de repente pues gente que es sana nos encontramos con otras víctimas, y entonces tenemos el humo, ese gran aliado de los incendios, y a ver si me acuerdo de qué botón es vale, y hemos ido incorporando pues esto de aquí es nuestra bolsa de ataque, y llevamos este aparatito, que la verdad es que cuando lees el nombre tiene un nombre un poco de tu teletienda en casa, porque se llama el Gas Alert Clip Extreme. Pues es un dispositivo portátil, ¿no?, que en principio si subimos a un sitio de incendios o que hay humo o que hay lo que sea, pues en función de si hay un escape de este gas incoloro y inodoro, pues nos va a pitar, y de hecho hace poco hubo una actuación de la ambulancia que no era un incendio, era una inconsciencia, pensaban que era una hipoglucemia y subiendo al domicilio esto pitó, entonces es una herramienta que hemos ido incorporando pues aprendiendo del humo, de ese aliado de los incendios, ¿de acuerdo? Y luego otra herramienta que llevamos nosotros en nuestras actuaciones pues es la coximetría, que la tenemos integrada, lo mismo que el pulso, si nos mide la saturación de oxígeno, pues esto nos va a ver los niveles de este gas en sangre. Entonces eso pues nos llevó a desarrollar también, no es que haya humo en la sala, se ve mal la diapositiva esta, pues a llevar un algoritmo de trabajo en función de lo que nos marque el coxímetro, pues iremos siguiendo unas líneas y sabemos si es un paciente que sería altable, o según los datos que nos diera, pues habría que darle oxígeno en el lugar o trasladarlo a un centro sanitario, etcétera, etcétera. Bien, siguiendo con la seguridad, hemos visto que también tenemos este tipo de intervinientes, de curiosos en las escenas, que todos los conocemos, pero es que es una realidad, Pues el periodista que va con la cámara, que quiere grabar, o los curiosos, pues bueno, que su vivienda o la del vecino y quieren tener un recuerdo, y lo único que conseguimos es de un incendio donde no teníamos víctimas, o había dos, o estaba controlado, pues lo que nos ha dicho el compañero Pedro, que empiezan a aparecer compañeros pues que al final tienen signos de irritación de vías aéreas, con agua, con oxígeno, etcétera, etcétera, o compañeros que han estado evacuando o trabajando en la zona caliente, igual han sufrido algún tipo de desmayo o algún tipo de problema. ¿De acuerdo?
Siguiendo con esos objetivos y con esas lecciones aprendidas, pues teníamos el tema de la organización. Y entonces, en cuanto a la organización, pues veíamos que a veces llegábamos por exceso. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a veces pues la ambulancia llegaba antes y invade zonas próximas a la intervención, con lo cual entorpece la entrada de vehículos a la intervención, es decir, a los bomberos, y luego viene su consecuencia, que es cuando nosotros no les dejamos hacer su trabajo, no, ala, pues ahora te la devuelvo, no te dejo salir. Y nos quedábamos atrapados. Y luego, pues por defecto, pues al revés, los equipos sanitarios llegan más tarde, la escena está invadida por otro sitio de recursos y entonces nosotros no podemos desarrollar nuestro trabajo sanitario, dificultades de acceso, etcétera, etcétera. Entonces, con esta situación, pues bueno, lo mismo, escenas que han pasado aquí en el País Vasco, no son incendios propiamente dicho, pero bueno, lo que quería representar aquí, pues vemos un accidente, que en cualquier momento puede haber fuego, pues aquí se ven rotativos, aquí se ven rotativos, en otra escena, pues lo mismo, a este también el PowerPoint le ha pegado fuego, pero aquí vemos cómo pues parece que cada vehículo a la medida que ha ido llegando, pues ha visto su hueco y se ha ido colocando, pues una ambulancia aquí, otra cruzó por aquí, otra para aquí, aquí parece que está en dirección para aquí, pues un coche parece que es de la Ertzaina, etcétera, etcétera. Con esto lo que quería decir era que tenemos que tener presente que una situación de un incendio, etcétera, etcétera, tenemos que pensar que van a llegar ambulancias, una, dos, o como nos ha explicado Pedro, pues en función del nivel. Van a llegar, pues bueno, organismos de seguridad, policía, Erzainas, van a llegar los bomberos, pues con uno o dos camiones, etcétera, etcétera. Este es el furgón de IMV que os ha comentado antes Pedro, que tenemos ahí preparado, pues con sus baúles asistenciales, etcétera, etcétera. Y luego cuando ya pensamos que está todo organizado y que ya no va a venir más, de repente pues aparece esto es una foto real de un accidente que hubo y de repente pues aparece el pájaro, y más si estamos hablando de un incendio, pensamos que puede haber víctimas, grandes quemados, y estamos en Guipúzcoa y nuestro hospital de referencia es Cruces, etcétera, etcétera, pues hay que tener en cuenta estas cosas. Entonces en esto pues llevamos un poco pues a delimitar esa zona segura, ¿no? Y bueno, pues esto en principio pues en incendios urbanos pues una serie de distancias de seguridad, 75 metros, 150 industriales, materiales peligrosos, el concepto que no se nos olvide, ¿no? El viento siempre por la espalda y hacia el foco, para que el humo no venga hacia nosotros donde estemos ubicando nuestro puesto sanitario, la ubicación, ¿de acuerdo? Y en fin, de una forma así más gráfica, pues esto sería un poco en distribución en color. El área contaminada sería, pero bueno, sería el área caliente donde estarían actuando los bomberos, la zona donde entran ellos con su equipo de oxígeno, donde se entran a apagar el fuego. Luego esto sería lo que ellos llaman una zona templada, a la que nosotros como sanitarios tampoco deberíamos de entrar, salvo a petición de ellos y en una zona segura y que nos dejan pues igual para valorar algún tipo de escena o de paciente. Y luego ya quedaría la zona que ellos definen como zona fría, donde aquí pone, tú has hablado de puesto de mando avanzado, ¿no? Aquí pone PSA, que eso es lo de la próstata, pero quiere decir puesto sanitario, igual sanitario avanzado, ¿vale? Entonces en esa zona templada, pues si fuera un área contaminada, pues antes de llegar al puesto sanitario a la zona fría, pues irían donde irían las zonas de descontaminación. Vale, esto visto de otra manera, tengo un lío con los botones, con el... sí, vale. Pues esto sería la zona, digamos, de acción, de rescate, donde está el fuego, donde entran los bomberos. Aquí no está delimitada la zona esa templada tal, pero lo que quería hacer es que en esa zona fría que hablan los bomberos, es donde estaría nuestra zona de socorro, nuestro puesto sanitario avanzado, y nosotros también nos gusta diferenciar una zona para nosotros donde nos dejen desarrollar nuestro trabajo, donde podamos poner nuestro hospital de campaña, y luego una zona, digamos, donde estarían los curiosos y donde haríamos la rueda de evacuación de las ambulancias. Siguiendo un poco más ya, quedaría en esas lecciones aprendidas y en esos objetivos pues un poco la asistencia sanitaria propiamente dicha. Estos son datos del 2012, pues el total de incendios que hemos tenido conocimiento, 99, que ha habido afectados 29, sin más, no tiene mayor interés, sino pues bueno, para hacer una relación y para dar entrada a la asistencia sanitaria. Apertura simultánea o menor a 5 minutos nos dieron en 14 casos, apertura superior a 15 minutos en 12 casos, afectados de media 2, pero con una oscilación entre 1 y 10, pues ahí ya se ve un poco lo de los niveles, ¿no? Si te toca 1, pues bueno, pero si te tocan 10, pues ya sería un nivel, ya hablaríamos de IMV, etcétera, etcétera.
y la llegada del primer recurso una media de 18 minutos, pero también oscila mucho, entre 5 y 15, 51 minutos, que ahí veríamos un poco el tema de la organización, por exceso o por defecto, ¿eh? Entonces, bueno, pues ahí lo mismo, a la hora de hacer la asistencia sanitaria, pues nos planteamos este algoritmo de trabajo, ¿eh? En principio, si salta un incendio, pues como nos ha contado Pedro, ellos hacen una serie de llamadas, van clasificando el incendio en unos niveles y, pues bueno, transmitirían a la ambulancia pues la situación, acercaros, tenemos un incendio, etcétera, etcétera. En ese momento, el equipo de la ambulancia pues se dirigiría siempre en comunicación con el centro coordinador, pues intentando sacar datos de a ver qué tipo de incendio se trata, si es urbano, si es industrial, por lo que nos ha explicado Pedro. El conductor, cuando se dirige a la zona, pues también igual ya va pensando, pues eso que estamos hablando, de dónde vamos a ubicar, cómo van a ser los accesos, y vamos a ir pensando también en que nos tenemos que poner los equipos de protección, ¿vale? Siempre en comunicación con nuestro centro coordinador. Como veréis en el algoritmo, pues luego pues tiene 3 ramas, o no se sabe, o sí, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, yo he puesto aquí en verde, que es como el fácil, pues cuando no hay víctimas. Pues cuando no hay víctimas, lo que tenemos que registrar es que nos tenemos que acercar a los que saben. Se trata de un incendio, ahí hay bomberos, y nosotros tenemos registrado que el responsable del equipo de bomberos, el mando en ese momento es el del casco rojo. Pues sería acercarnos a él y preguntarle cuál es la situación, informarnos, y decir a ver si es necesario, dónde nos hemos ubicado y tener un poco de información. Pongo aquí porque esto es cuando se ha hablado del TETRA, es nuestro sistema de comunicación, bien por radio en la ambulancia o los que llevamos nosotros, y en comunicación con el centro coordinador, pues para que también, con lo que hemos visto antes, para que se vaya haciendo una idea, porque nosotros sabemos que hay un incendio, el nivel, lo que no sabemos es cómo está el resto de la provincia, qué recursos tiene, si tiene que activar hospitales, y también tenemos que estar en continua comunicación. La siguiente situación que nos planteamos, pues esta es como no sé, iba a decir la difícil, no se sabe, ¿vale? O sea, ¿a qué venimos, no? Pero bueno, aquí también tenemos unas situaciones que a veces llegamos antes y hay mucha presión social, pues tenemos que tener claro unas premisas, que no podemos entrar en edificio en fase de extinción. Nosotros no somos bomberos, somos personal sanitario, hay que tenerlo claro, y no atender peticiones que no sean de los mandos. Esto es difícil, si te ves en un incendio y llegan los primeros, la gente te presiona, pero tenemos que tener claro. Y es un momento, pues eso, de ir valorando por las mismas preguntas, riesgos potenciales, por lo que he intentado comunicarnos el centro coordinador, pues ir un poco reafirmando la situación, iremos pensando eso, dónde vamos a ubicar las ambulancias, o nos vamos a poner en lo peor, Si es una situación de un incendio que no se sabe, pues vamos a pensar que la situación puede ser complicada, delimitación de áreas, aquí pues sería un poco los chalecos que nos pondríamos para un IMV, el incidente de múltiples víctimas, para hacer triaje, donde desarrollaríamos pues nuestro puesto sanitario avanzado, con nuestros triajes y las ruedas de ambulancia. Sería un poco el trabajo a hacer, comunicar, informarnos y tener un poco presente en la cabeza ese espacio que queríamos delimitar. Y luego finalmente, pues como veis, hemos hecho el fácil, el que no había víctimas, el que no se sabe, y aquí pues nos puede pasar que volvamos a que no hay víctimas, hablaríamos con el mando de bomberos, con el centro coordinador si hace falta que sigamos, o de repente pues podemos pasar a una situación en que hay víctimas. Pero aquí también se nos plantean dos cosas. Es que hay víctimas, hay víctimas, pero número no confirmado de víctimas. Es decir, nos van sacando pacientes, que es un poco, no me estoy inventando nada, la actuación que nos ha contado Pedro. De repente no había, de repente había 1, de repente había 2, de repente aparecían 3. Pues bueno, pues en función, si no se saben las víctimas, pues bueno, hemos hecho previamente el no se sabe, hemos ido delimitando las zonas, vamos a ir trabajando con los pacientes que nos van a ir sacando, pero preparados pues en un momento dado esto se nos va un poco de mano y se activaría un incidente de múltiples víctimas. Esto que pongo aquí, la reanimación cardiopulmonar, pues lo mismo, en una situación de estas, te sacan un paciente que tienes que reanimarlo, pues actuaríamos sobre él, pero si se convierte en un IMV, pues nos tendríamos que replantear esas cosas. Y luego finalmente, pues la existencia confirmada de IMV, pues esto ya sería la parte en la que, bueno, ya habríamos desarrollado esa escena, puesto sanitario, donde irían las norias de ambulancia, siempre reevaluar, ¿no? Confirmar esas decisiones tomadas previamente en la fase preventiva, acercar al material pues con el furgón de IMV, pues etcétera, etcétera, al puesto sanitario avanzado, activar el protocolo con el centro coordinador, y bueno, y sería desarrollar el trabajo del IMV que os contará ahora mi compañera. Y ya sin más, como conclusiones, pues bueno,
tenemos que tener claros que hay que estar preparados, que esto de los incendios está ahí, lo sabemos, lo oímos, que no me toque, que sí me toque, pues bueno, hay que estar preparados, que en cualquier momento podemos tener una situación de estas, que tenemos que estar organizados, que al final vamos a llegar mucha gente y que al final todos llegamos hasta el final y al final nos entorpecemos unos a otros. Hay que tener claro que efectivamente es un trabajo en equipo, unos serán bomberos o la policía que nos acordonará la zona, los que nos comunican, los testigos que quieren ayudar, pues eso, que es un trabajo de equipo. Y luego finalmente pues decir que estamos con las puertas abiertas pues a seguir aprendiendo y a seguir colaborando. Eskerrik asko. Si queréis hacerles alguna pregunta a los dos ponentes mientras preparamos la siguiente ponencia.